Yo creo que lo más simbólico del día de hoy es la voluntad política de por lo menos la Corriente Federal de Trabajadores, que sabemos que no es una cuestión corporativa de SECASPI, que estamos defendiendo no solamente nuestra fuente de trabajo, sino es una cuestión que hace al conjunto del movimiento obrero, porque los jubilados no son del SECASPI, sino del conjunto del movimiento obrero, del conjunto de los aportes que hacemos mensualmente para que este fondo pueda solventar no solamente las jubilaciones, el fondo también solventa la UH, también el fondo solventa a un montón de empresas que estaban en la quiebra, y todo tiene que ver con todo. Ayer mismo Cristina decía que hoy estos arrepentidos empresarios decían que necesitaban del fondo de garantías y por eso se le daba los retros. Me acuerdo en un tiempo que la propia Chrysler y la propia Chevrolet estaban en convocatoria de acreedores casi. Y fue justamente el gobierno de Cristina el que pudo zafar ese momento de crisis internacional y pudo sostener casi 5.000 fuentes de trabajo. Gracias a este fondo de garantías que este gobierno quiere destruir en este momento, y está destruyendo de hecho, porque no solamente está atacando el flujo del fondo de garantías, que son los intereses y todo lo que viene ganando, porque no se olviden, hoy Amado Vudú no está preso por la causa Chicone, está preso por los 30.000 millones restituidos a cada uno de los trabajadores, está preso porque hubo un sistema público de reparto, está preso por los millones de chicos que pudieron recibir la UH, por los millones de jóvenes que recibieron la NETU, por los millones de jubilados y pensionados que pudieron, por lo menos, paliar esa crisis internacional que tuvimos durante muchas décadas. Y pudimos reconvertir esos ciclos perversos de la economía mundial en más beneficios para ellos. Por eso esta cuestión no es una cuestión solamente del movimiento obrero, es también del conjunto de la ciudadanía. Es del conjunto de la ciudadanía que se tiene que oponer a estas reformas que Mauricio Macri quiere imponer. Como quiere dinamitar Río Santiago, como quiere dinamitar Telam, también quiere dinamitar las jubilaciones para destruir a este conjunto de trabajadores y del movimiento obrero y de la ciudadanía para asignarse y resignarse a vivir una vida indigna. Por eso, compañeros, creo que esta conferencia de prensa sirve para que los restantes grupos del movimiento obrero empiecen a apoyar, no solamente la Corriente Federal, tiene que ser unánime. Por eso instamos siempre a la CGT que uno de los puntos del plan de lucha tiene que ser en contra de toda reforma previsional. Por eso, compañeros, le agradezco su presencia, le agradezco esta lucha y fundamentalmente a los compañeros de Telam, que un poco me utilizan como talismán de la suerte, porque ya estuve en Viamonte en el primer fallo que han tenido y le ha ido bien, y nuevamente hoy o ayer han tenido la suerte que por lo menos judicialmente le dan la razón. Obviamente que tenemos que unirnos para que la fuerza del movimiento obrero le dé la razón en las calles y le den la razón con la restitución de cada uno de sus puestos de trabajo. Gracias, compañeros. Le damos la palabra a la compañera Vanessa Silva. Gracias, compañero Alejandro Ruiz, secretario de prensa del SATSAI. Lo presento porque él nos presentó. Bueno, compañeros y compañeras, muy brevemente, en esta
esta conferencia de prensa se mezclan dos objetivos, creo yo. Por un lado, la solidaridad con los compañeros y compañeras de prensa de TELAM, de esta Agencia Nacional de Noticias. La presencia física en donde están los conflictos, donde está la lucha, es fundamental. Creo que la solidaridad activa tiene que ser la base de cualquier compañero o compañera que milita en el movimiento obrero, y eso es, por un lado, lo que queríamos hacer hoy acá. Sabemos que la lucha va a ser larga y que es larga, que se dio un paso en la justicia, en la Cámara Nacional del Trabajo, pero que este gobierno sistemáticamente ha desoído no solamente los fallos judiciales, y cuando hay algún fallo que no le gusta se ha dedicado a perseguir a los funcionarios, magistrados y magistradas que han resuelto acorde a derecho, pero en contra de los intereses económicos o políticos de este gobierno, y también se ha dedicado a violar sistemáticamente las leyes. El caso de TELAM es uno de ellos. Y el otro objetivo es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es luchar por los que menos tienen. Por eso decidimos hacer hoy acá una conferencia de prensa, por más que sabemos que ahora en este momento en todos los canales de televisión están pasando otra cosa. Están en la cadena nacional del show mediático judicial de persecución. Nosotros no nos tenemos que distraer, compañeros y compañeras, porque eso es lo que ellos quieren. Y tenemos que luchar por los que menos tienen. Nuestros trabajadores pasivos, jubilados y jubiladas, vienen siendo atacados sistemáticamente por este gobierno, que paradójicamente fue la población que más votó a Cambiemos, y que por ende más defraudada también se siente de las políticas que se han llevado adelante. La movilidad jubilatoria fue reducida drásticamente. Eso es lo que principalmente se llevó esa reforma previsional, además de una gran represión a todos los que estaban movilizados el 14 y el 18 de diciembre pasado. Anteriormente a eso, la reparación histórica, que si hay alguien que sabe, siempre me lo explica Carlos, la gran mentira que significó la reparación histórica, que de reparación no tuvo nada y de histórica menos, y que detrás de esa ley se escondió la regulación de un blanqueo de capitales. Fíjense cómo han utilizado las ilusiones y las expectativas de nuestros jubilados y jubiladas. Y ahora el sistema previsional también se ve golpeado por el cambio en la reducción de las asignaciones familiares, donde hoy me encontraba un compañero de la Patagonia, creo que de Río Negro, que está acá presente, que es del CECAPI también, y que decía cómo están golpeando a la Patagonia Argentina. Ahí está el compañero de Río Grande. Y me parece que es una enorme responsabilidad de nuestra parte, como movimiento obrero, como representantes de los trabajadores, que ante cada ataque que ellos nos hagan y ante cada efecto de distracción que nos hagan, estar más unidos que nunca, más convencidos que nunca, que esta batalla la vamos a ganar, compañeros y compañeras. Y TELAM va a ser un ejemplo, y con TELAM, cuando la recuperemos, cuando reincorporemos a los trabajadores y cuando logremos que el Congreso Nacional sancione esa ley para que sea una agencia que dependa de la Cámara, del Congreso, de ambas cámaras, de una comisión bicameral, y que pueda permanecer a los vaivenes políticos, ese día va a comenzar de nuevo una historia diferente para los trabajadores y trabajadoras. Con TELAM vamos a ganar todo. Le vamos a dar la palabra ahora al compañero Walter Correa, diputado nacional y secretario general de Cultura. Bueno, hacer una síntesis, ser breve, es muy importante en este momento. Por ahí no es lo correcto, ¿no? En esta casa decir
y sostener que hay que hablar poco y hacer mucho, y dejar de discursear y dejar de prometer y sí comprometerse en la lucha. Decir, nosotros en nuestra organización tenemos una frase que es unidad, solidaridad y lucha. Unidad es esto, es la célula que uno conforma desde la pelea, desde esta trinchera que es sumamente importante para nosotros mismos y para el resto de las compañeras y los compañeros. Una unidad de acción, unidad de concepción. Esto me parece que es predicar con el ejemplo, y acá se está predicando con ese ejemplo de tener una concepción clara de lo que significa estar unidos para dar la batalla, para dar la pelea. El hecho de ser solidario, acá vemos que hay un cruce generacional, y ahí es donde se practica la solidaridad. Aquellos que vivimos los 90, que sabemos cuáles son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Es más, los compañeros y las compañeras de Tela son los primeros despedidos por el Fondo Monetario Internacional. Fue la primera imposición que le puso el fondo a este gobierno. Y el hecho de ser solidario es esto. Hay muchos compañeros que lamentablemente están haciendo la primera mala experiencia en ser despedido, en recibir un telegrama, o en ser perseguido, o tener 2 o 3 patobas en la puerta de la fábrica. La teníamos nosotros, y en este caso el establecimiento. Entonces, esto es la concepción de la solidaridad, la amplia concepción de la solidaridad. Y después viene la lucha, y la lucha es esto, es el hecho de que no prometer, sino comprometerse. Comprometerse desde uno, desde la concepción individual y desde la concepción colectiva. Y también demandar al resto, como decía acá el compañero Ortega, al resto de las organizaciones que se hagan cargo, que no miren al costado, que acá se está luchando y se está luchando bien, y se está luchando de buena leche y con convicciones, y exigirles eso al resto. Porque yo lo escuché el otro día a Cristina en el Patria, cuando dijo: nadie está obligado a ser dirigente sindical, nadie. Así que no está dispuesto a hacerse cargo, a confrontar, a resistir, a hacer una verdadera oposición, que se corra, porque la verdad es que están las nuevas generaciones para hacerse cargo. Así que digamos que nosotros somos parte de una estrategia colectiva, de la estrategia colectiva de la Corriente Federal de los Trabajadores. Esta corriente, ¿no?, como dicen muchos compañeros en las pintadas, que la CGT que lucha. Nada más que eso, compañeros, y acompañarlo. Le damos la palabra ahora al compañero Eduardo Berrospe, en nombre de la Asociación Bancaria. Bueno, compañeros, ya han sido suficientemente claros quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Sí quiero resaltar y traerles el saludo del compañero Sergio Palazzo, que por causa a su voluntad personal no ha podido estar aquí, y lo mismo digo en nombre del compañero Horacio Gilini, por motivos distintos pero también imposibilitado de estar aquí, del Sindicato de Docentes Privados, quienes, junto con el compañero Héctor Amichetti, son los referentes de nuestra Corriente Federal de Trabajadores, de la CGT, una corriente político-sindical que no ata su destino al de ningún partido político, porque su función esencial es recuperar la CGT y también recuperar el Frente Nacional y Popular, para que en este país volvamos a tener la esperanza y los hechos de la justicia social. En este sentido, quiero señalar, en primer lugar, que nosotros expresamos obviamente nuestra solidaridad con los trabajadores de Telam y hacemos propia
esa inteligente iniciativa de reclamar el control parlamentario de la Agencia de Noticias Nacional fundada por el Teniente General Perón. Nosotros entendemos, no lo decimos porque solamente y nada menos estamos reclamando la inmediata reincorporación de todos los compañeros, sino porque está a la vista que en este mundo con tanto predominio de los intereses creados del sector privado y de sectores ajenos a la sociedad y a la nación en los medios, es imprescindible recuperar TELAM para la sociedad argentina, y eso exige su control parlamentario. En segundo lugar, referirme, ya lo han hecho los compañeros de SECAFI y en esta clara presentación sobre la importancia de defender a nuestros jubilados, nosotros que vamos a ser futuros jubilados, y por lo tanto la corriente entiende que uno de los reclamos principales es la derogación de la reforma previsional y el aumento de la defensa de los trabajadores jubilados. Y es un honor para mí el compañero Héctor Recalde. Gracias, Héctor. En tercer lugar, señalarles que la corriente mantiene una iniciativa que comprende la necesidad de articular alrededor de un programa concreto tanto la acción del movimiento sindical como los posibles acuerdos con las fuerzas políticas que deben permitirnos el año que viene el triunfo nacional y popular. En ese sentido, en el día de ayer, en la sede del Sindicato de Pilotos, más de 60 organizaciones sindicales han ratificado 5 puntos que creemos imprescindibles para garantizar la salida de la nación de esta crisis en la que nos ha sumido no solamente un gobierno que es de empresarios, no solamente un gobierno que no responde al interés nacional, sino también un gobierno indudablemente de ineptos. Esto lo quiero subrayar. Lo nuestro no es meramente discursivo. Estamos en una situación muy difícil donde el campo nacional y popular no tiene una única conducción. No la tiene en el movimiento nacional y esa es nuestra tarea específica, recuperarla. Pero en el movimiento sindical digo. Y es nuestra tarea específica recuperarla, y por eso nuestros permanentes planteos ante la Confederación General del Trabajo. Y en segundo lugar, también decir que en este momento, aciago para nuestra sociedad, debemos construir una conducción que sea capaz de llevarnos al triunfo. Y la Corriente Federal de Trabajadores piensa que la articulación de esa conducción pasa precisamente por acordar un programa concreto. No creemos más en las promesas de nadie. Exigimos definiciones concretas que le marquen a nuestro pueblo el camino a seguir. Nada más, muchas gracias, solidaridad con ustedes y con todos los trabajadores de Están presentes los compañeros Romero de la Pinta, el compañero Vinicius Gacho, Federación Gráfica Bonaerense, Asociación Bancaria, SECAFI y los compañeros de APF. Bueno, compañero, va a cerrar esta conferencia el compañero Michetti de la Federación Gráfica Bonaerense y después hacemos una ronda de preguntas. Eso es fundamental.
Bueno, en principio agradecer de que podamos hacer una conferencia de prensa con los trabajadores de Telam acá, porque no es muy común que la Corriente pueda tener una conferencia de prensa. En general es un nucleamiento oculto dentro del movimiento obrero por lo que es hoy el manejo de los medios. Hacerlo en un lugar donde se está llevando adelante una lucha emblemática de estos tiempos, traer toda la solidaridad de la Corriente Federal, y en un día muy particular, porque si uno recorre hoy las calles de Buenos Aires vamos a ver todas las situaciones que tenemos de lucha. Nosotros venimos de acá a 2 cuadras, que tenemos con los compañeros cooperativistas de Empresas Recuperadas tomado el Ministerio de Energía, precisamente porque venimos batallando hace 2 años contra los tarifazos, fuentes de trabajo. Fíjense ustedes la situación en donde nosotros dimos una batalla contra un proyecto muy similar a este del neoliberalismo, empresas que se nos cerraban y las recuperábamos con los trabajadores, tomando la empresa y haciéndolas caminar. Con gran esfuerzo esas empresas hoy estaban funcionando bien, hasta hace un par de años, y hoy no solo este nuevo proyecto, digamos, con la caída de la actividad industrial, las destruye, sino que encima le aceptan estos terribles tarifazos, y con esta concepción de que todo lo que sea colectivo, de que todo lo que sea unidad solidaria del pueblo, de lo que sea acción conjunta, no sirve, porque acá lo que vale es el mérito personal, el individualismo, el emprendimiento individual. Digamos, se busca la destrucción de eso que ha sido un éxito de las luchas contra el neoliberalismo. Pero bueno, creo que cuando vemos esa realidad hoy en Buenos Aires, y la vimos hace pocos días en Santa Fe cuando nos reunimos como Corriente con los compañeros de la zona de toda esa región, de Chaco, Formosa, Entre Ríos, todos los compañeros allí manifestando la realidad del interior. Cuando estuvimos en Tucumán hace un par de semanas y veíamos la lucha que llevan los compañeros azucareros del ingenio San Isidro, y lo que significa que en esas provincias ya tengamos más de casi un 50% de trabajadores en la informalidad, aparte de los desocupados, nos dan cuenta de ese enorme drama que estamos enfrentando. Y por un lado, lo que yo quiero decir es que la Corriente lo advirtió desde el primer momento, rescatando aquella línea histórica de los trabajadores que tiene que ver que nosotros no solo defendemos puestos de trabajo y una reivindicación laboral, sino que defendemos un proyecto de país. Esa línea programática que nos viene de lo más profundo de nuestra historia, que ha generado las más ricas historias de nuestras luchas, que significa de que es imposible que si no defendemos la soberanía, los recursos naturales, el rol del Estado, todas esas cuestiones del sistema financiero manejado al servicio de la producción, caemos en esto. Es decir, es imposible que podamos defender una fuente de trabajo, es imposible que podamos defender un salario. Y nosotros también advertimos, esta fue nuestra posición en cuanto a la unificación de la CGT, decíamos, contra el proyecto que se viene, que va a destruir el país, es imposible una unidad que no levante otro programa de país, que no defienda otro programa histórico de país, más en una nación como la nuestra, en donde los trabajadores hemos sido protagonistas. Sabemos que es posible otra construcción dentro del país. Sabemos lo que representa el Estado, jugando un rol activo en la economía. Sabemos lo que significa el hecho de poder defender nuestra producción y nuestro trabajo con dignidad. Bueno, han pasado más de 2 años, se ha hecho esa experiencia de la unidad por acuerdos de dirigentes, y así estamos, con una conducción de la CGT que se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es una situación indigna, porque estamos reconociendo a un ente internacional que viene a imponer un ajuste, y lo están reconociendo dirigentes veteranos que conocen lo que significa el rol del Fondo Monetario Internacional en este país. Entonces eso es imperdonable. Y no atacamos dirigentes, atacamos la concepción sindical que entiende que se tiene que sentar con ese agente extranjero y pedirle que intervenga para ver si le dan un crédito a sectores, digamos, para que no se paralice la obra pública, por ejemplo. O si ayudan ellos a generar un diálogo social. Bueno, por supuesto que esto que la Corriente venía predicando, cada vez hay más organizaciones que entienden cómo hay que estar parado frente a este proyecto.
Y creo que acá recién Eduardo señalaba ese tema de que ayer hemos sacado una declaración, ya más de 60 organizaciones sindicales, algunas digamos con un peso que por ahí no tenemos todas las organizaciones de la corriente, que a veces somos organizaciones chicas en cuanto a poder desnivelar la balanza para el lado de que tendría que jugar una conducción sindical. Bueno, yo creo que va tomando cuerpo esto, en algunos casos va tomando a fuerza de golpe, hay algunos que a lo mejor creyeron en estos 2 años que podían establecer un diálogo, hay algunos que creyeron que esta era una democracia y que solamente la expresión del voto le daba legitimidad a un gobierno. Nosotros no entendemos que la cosa es así. La corriente entiende que la legitimidad de un gobierno no pasa solamente por la elección a través de un voto, sino por las políticas que lleva adelante. Entonces no creemos esto que nos planteaban algunos compañeros hace 2 años atrás, hay que garantizar la gobernabilidad porque lo eligió el pueblo. Es decir, no se puede garantizar la gobernabilidad cuando esa gobernabilidad destruye nuestra fuente de trabajo, como en este caso. ¿Qué democrático es esto cuando hay infinidad de trabajadores que pierden su fuente de trabajo, han sostenido esto y no pueden hoy opinar si esto tiene que seguir funcionando o no? Nosotros creemos en la democracia donde las organizaciones del pueblo con el protagonismo de los trabajadores es la que se decide. Por eso nunca fuimos cuidadosos en esto de no aparecer como desestabilizadores. Un gobierno se desestabiliza solo cuando aplica políticas que vayan en contra de las mayorías, cuando aplica políticas previsionales como esta que hemos estado hablando hoy, cuando aplica políticas en la universidad que provocan, digamos, levantamiento como lo que hemos visto ayer en Córdoba, con universidades paralizadas. Se está desestabilizando solo, porque es un gobierno de minoría, que solo privilegia a un sector muy concentrado del poder y que ese sector concentrado del poder es antidemocrático. Esto la corriente lo tiene claro y lo planteamos permanentemente, porque el desafío grande es, en primer lugar, que si no logramos unir toda nuestra lucha, sabiendo que no es la pelea de una empresa porque está, digamos, cerrando una fábrica, no es la pelea de un sector del Estado porque la cierra este gobierno, es la pelea contra todo un proyecto que incluye toda esa situación. El gran desafío, el primer gran desafío, es la unidad de todas nuestras luchas. Por supuesto que para construir esa unidad es necesario tener instrumentos que hoy todavía no lo tenemos completamente, que vamos creciendo. Nosotros, nuestra batalla dentro de la CGT es porque sabemos lo que significa una CGT uniendo luchas, poniéndose a la cabeza como corresponde. Bueno, cuando no lo tenemos, están más preocupados en reuniones que no tienen nada que ver con las luchas. Nosotros tenemos que estar presentes en esas luchas, tenemos que seguir desafiando a esa estructura que no une las luchas, porque lo hemos hecho también históricamente. Cuando hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias, aparecen otras organizaciones que sí lo están. Y ese es el desafío, unir nuestras luchas. Si este proyecto nos sigue golpeando por separado, en el interior, en el sur, acá en Tela, el Río Santiago y lo demás, y no logramos articular toda una lucha contra este proyecto, es imposible que la ganemos a esas peleas. Y esto hay que ser crudo y realista. Debemos unirnos, debemos tener esa amplitud de mira que nos permita ver de que todos estamos peleando contra una única situación, que es este proyecto neoliberal destructivo. Bueno, y en ese sentido nosotros decimos la unidad de la lucha, buscar la unidad de la lucha social, es también orientador de la política. Nosotros vemos mucha mezquindad en lo político hoy, en cuanto a algunos roles. Ayer era vergonzoso ver ese Senado de la Nación, que no estuvieran senadores también de larga experiencia denunciando lo que había detrás de lo que se estaba tratando ahí. Con un país que se destruye, que se viene abajo, no denunciar la trama, esta maniobra que utiliza el sistema hoy a través de la manipulación de la justicia y los medios de comunicación, y poner eso como una lógica con representantes de esta democracia, vuelvo a eso. Es decir, tenemos que cuestionar esa estructura. No puede ser que hoy tengamos algunos representantes que no estén interpretando estas preocupaciones, estos sufrimientos que está viviendo el pueblo argentino. Eso es central.
Por eso la corriente plantea también lo programático. Unidad en la lucha, confrontación abierta a este proyecto. No hay ninguna posibilidad de negociar y conciliar con un proyecto que es enemigo nuestro, y fundamentalmente que en esa lucha se vaya construyendo una alternativa política, un frente patriótico, un frente bien amplio que nos permita, con una cuestión programática, ir hacia la verdadera construcción del poder del pueblo y de los trabajadores, porque no hay otra alternativa. Sería un engaño pensar de que nosotros vamos camino hacia una nueva elección el año que viene, que ese camino va a ser un camino, digamos, allanado, tranquilo. Ya sabemos cómo se está actuando para tratar de que lo que ellos van consolidando hoy en la destrucción nacional, que le da mucho poder a sectores muy concentrados, no pueda ser afectado en una futura elección. Tienen muy bien armado eso. Vemos Brasil, vemos lo que van a intentar y están intentando ya hacer acá. Por lo tanto, hay que estar totalmente consciente que de la unidad de las luchas, la unidad de las luchas ya de por sí es construcción de poder. La visión de que tenemos que estar unidos con un programa, y que ese programa tiene que apuntar no solamente a ganar una elección, sino que a los contenidos de ese programa implican dar vuelta a la historia de este país. Nosotros como trabajadores alguna vez lo hicimos. Acá hubo un 17 de octubre del 45, y esa oligarquía que pensaba que no se podía cambiar la vieja historia de su poder, vivió una situación que realmente le dio vuelta la historia. Bueno, hay que pensar en eso, compañeros, hay que pensar en grande. No hay que resignarse a esa idea de que hoy la realidad es distinta, los valores son los mismos. La clase trabajadora sigue siendo una mayoría. Si esa mayoría logramos articularla, unirla y darle el verdadero contenido, realmente estaremos camino hacia la reconstrucción de una sociedad digna, justa, y estaremos defendiendo los puestos de trabajo y estaremos defendiendo la patria. Esa es la concepción de la corriente, y agradezco hoy, más allá de traer la solidaridad, la oportunidad de poder expresarla y compartirla con todos ustedes, queridos compañeros y compañeras. Gracias.